Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. La Fundación Serra Pambley se complace en acoger hoy este acto de recuerdo a Manuel Jular, un hombre comprometido con la cultura y sobre todo con la sociedad, la justicia y la libertad. Antifranquista militante, comunista, intelectual. Su trabajo como diseñador gráfico nos ofreció carteles notorios y como pintor sus obras son más que conocidas. Él estuvo siempre participando en la lucha por las libertades y no eran momentos nada fáciles. Gracias, Manolo, y gracias a su hija Teresa por el esfuerzo en la organización. Un abrazo y vamos a escucharles. Gracias. Pues, buenas tardes. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Teresa y soy la hija mayor del artista y diseñador leonés Manuel Jular y la profesora de francés Maribel Pérez Alfaro. Quiero empezar por los agradecimientos a ustedes por su asistencia a Jular Sentipensar León. Desde luego a la Fundación Serra Pambley por acogernos y por esta presentación. David, muchas gracias. A mis compañeros, mis generosos compañeros Ignacio Fernández Herrero y Toño Benavides por su participación y su colaboración para que esto saliera adelante.
y también a mucha gente, a los periodistas de cultura que nos han ayudado a difundir la convocatoria. Es verdad que es su trabajo, pero se puede hacer mejor, peor, con más cariño, con menos. También la gente que en las redes ha compartido, ¿no? Y les hago llegar un saludo de mi hermana Cristina, que tenía que estar aquí. Ella nació aquí, se formó en Historia en la Universidad de León, hoy es una reputada investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, y una desafortunada caída en la misma tarde de la inauguración de la exposición retrospectiva de nuestro padre la tiene convaleciente con el brazo derecho en cabestrillo. Son cosas que pasan cuando una se entusiasma, se emociona, como me está pasando a mí ahora mismo, enseñando León a los amigos de fuera, sin percibir que faltan algunos adoquines en las inmediaciones del barrio húmero, como ahora lo vamos a llamar. Le robo el chiste a su compañero y cuidador, Fernando Rodríguez, que también iba a estar aquí, acompañándonos con su sentir pensar, y bueno, pues deben estar esperando a mejorar ese brazo, ¿no? Bueno, mi cometido hoy es conducir esta actividad que hemos titulado como un diálogo abierto a toda persona interesada, porque, bueno, a lo mejor hubiera sido muy complicado que todos ustedes estuvieran aquí y nosotros en el otro lado, pero el hecho es ese, que es un dispositivo sobre todo de escucha y de compartir. Vamos a romper el hielo con dos personas interesantes que conocieron a Manuel Jular, que colaboraron con él en más de un momento y que tienen muchas cosas que decirnos, pero la idea es que luego pues el micro se vaya repartiendo entre quienes quieran hablar. Debo decir que tenemos algo interesante, que es gente menor de 20 años, con la presencia de 3 estudiantes de educación secundaria, ¿verdad?, de los hermanos maristas, alumnos de Carlos Cuenyas, que nos acompañan, y alguna persona joven también por ahí entre el público, ¿no? Bueno, aprovecho también, por supuesto, va a haber familiares cercanos, su hermana Camino Jular, su sobrina Ana Rodríguez Jular, su prima Yolanda Casado, su última compañera Antonia Matías y muchos amigos del creador y otros creadores, ¿no? Bueno, pensamos que va a ser interesante ver cómo se ha vivido esta exposición retrospectiva en el Instituto Leonés de Cultura, o sea, no solo esos recuerdos personales o lo que se ha hecho con él, sino una segunda parte, podríamos decir, de cómo se ha percibido esta exposición, que, como saben todos, bueno, ha sido comisariada por Luis García, el director de exposiciones de la entidad, que también nos acompaña, ¿no? Y junto a él, pues muchas personas que han prestado obra, ¿no?, que tenemos también entre nosotros y tendrán cosas que decir, ¿no? Y por último, si nos da tiempo, cuánta máquina, ¿eh? Si nos da tiempo, es la cosa así del PC aquí, Mac aquí, si nos da tiempo, queremos también hablar de lo importante o no, que es hacer memoria, ¿no? Recuperar memoria y recuperarla de una generación como esta a la que perteneció Manuel Jular, tan conectado además con tantos creadores, con tantos escritores, periodistas, pero también asociaciones y gente de la calle comprometidos con su momento, y ver qué aprendizajes podríamos obtener de mirar ahí, ¿no? Si nos da tiempo a todo eso, bueno, pues es un poco los temas de conversación desenfadada que querríamos mantener, ¿eh? Bueno, estamos grabando para poder tener un dispositivo que nos permita luego seguir funcionando, seguir trabajando y tener estas opiniones recogidas, ¿no? Por eso les voy a pedir que cuando quieran intervenir, pues seamos ordenados, pidan la mano, la iremos dando y les llevaremos el micrófono para poder grabar con calidad, ¿eh? Gracias a Ismael, que estará ahí también al quite para todo ello. Bueno, pues si os parece, ya empezamos con este Rompiendo el Hielo en este formato,
donde me acompaña José Ignacio Fernández Herrero, el leonés, nacido en 1958, ha trabajado como profesor de lengua y literatura en enseñanza secundaria y como sindicalista. En el ámbito cultural formó parte del gabinete de la primera Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León e inició trabajos para la creación del Instituto Leonés de Cultura. Nos sale todo el tiempo, el ILC. En el ámbito sindical ha tenido responsabilidades en la dirección del sindicato en León, secretario de Cultura y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras de Castilla y León y presidente de la Fundación Jesús Pereda entre 2017 y 2025. Desde este patronato, al que sigue perteneciendo, sigue proponiendo y desarrollando actividades culturales abiertas a la sociedad. Y además ha publicado libros, un libro de poesía, Lógica borrosa, y 2 ensayos postcontemporáneos de A la siniestra, además de ser integrante del grupo editor de la revista de poesía Fake. Y de Toño Benavides, pues puedo decir que ya desde niño, él nació un poco después, aquí en León también, en el 61, ha considerado el dibujo como algo propio, quizá heredado de la habilidad de su padre. A lo mejor nos lo tienes que contar un poco. Autodidacta, porque nunca consiguió sujetarse a la disciplina escolar, no obstante reivindica a todos sus maestros y dice que entre ellos son muchos y muchos de los pintores leoneses de la generación anterior, ¿no? En el 89 se estableció en Madrid, donde desarrolla ella una intensa actividad profesional como ilustrador de prensa nacional e internacional y trabajos editoriales para más de 20 medios, supongo. A ver, perdón. Sí. Disculpad que no sé por qué. Tengo aquí Siempre pasa. Déjalo ahí. Lo dejo ahí ya. Bueno, es que tiene unos cuantos premios, que me apetecía a mí hablar también de los premios. Bueno, perdonad. No sé por qué hace aquí un salto. Bueno, sobre esos premios podemos también hablar luego y además lo tenemos bien presentado en la página jular.net, que es donde estamos recogiendo toda esta información, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, yo pasaría a que tomaréis la palabra vosotros, si te parece, Ignacio, y nos cuentas esos puntos de contacto que has tenido con Manolo Jular cuando lo... Vale, pues muchísimas gracias a todo el mundo, claro, sentirse bien acompañado, ¿no? Y bien arropado. Lo primero, yo tengo que mostrar un poco de asombro por estar aquí, la verdad, porque hablar de Manolo Jular supongo que es como construir un puzzle. Cada uno tenemos una pieza y la mía no es más importante que la de cualquiera de los que estamos aquí. Lo bonito sería que al acabar este acto las piezas se encajaran y apareciera uno de estos cuadros de Jular, que sería sin duda el retrato completo, ¿no? O sea, que yo lo que puedo contar es pues muy parcial, seguramente como cualquiera de nosotros, ¿no? Y parcial, pues desde la posición que me tocó a mí compartir con él, que era la parte esta que en cierto modo David ha ilustrado, su compromiso político sindical, en diversos momentos, muy al principio y muy al final. Y cuento esto porque yo creo que es bonito. Yo vi el primer cuadro de Manuel Jular en la Asociación de Vecinos de mi barrio, el barrio de La Vega, en el año 76-77. Yo creo que llegó allí por mediación de Quique Cardíaco, que también estaba en aquella asociación. Y estuvo colgado en una asociación modesta, humilde, llena de comunistas, de los que ha dicho David. Es decir, no era una sala, no era una galería de arte, no era un salón, no era una exposición, era un sitio humilde de gente que lo único que quería es que le hicieran aceras y que el Parque del Vivero fuera un jardín público como hoy es y como conseguimos. ¿Y por qué cuento esto? Primero porque es ejemplo de compromiso, porque Manuel era un trabajador de la cultura, luego también artista. Y por lo tanto, como trabajador de la cultura, pues cedía su obra a lugares modestos, donde había gente que éramos pues, bastante documentados, jovencísimos,
no sabíamos gran cosa de la vida, pero empezamos conviviendo con su pintura. Ese barrio, porque la historia es así de caprichosa, hoy se llama el barrio de los artistas, porque allí, en ese entorno, Crucero, La Vega, se han instalado numerosos artistas que tienen sus talleres, sus instalaciones, donde trabajan, y ellos han acuñado esta etiqueta. Bueno, pues esto es la parte bonita de Jular, y ese fue el primer artista que estuvo en el barrio de los artistas. Esto no estaba contado, pero yo creo que es bueno porque también da, por decirlo así, da médula a la propia etiqueta del barrio de los artistas, médula histórica y de memoria, como decía Teresa, ¿no? Y a mí me apetecía contar esto. Y lo justo ya sería que el ilustrísimo Ayuntamiento de León, además de dar nombres a las calles con cofradías, pues un día en el barrio de los artistas inaugurara una calle con quien fue su primer artista. No sé si es el barrio más adecuado, pero a él le hubiera gustado. Dicho esto, que es la primera conexión mía con Manolo, ya la segunda es mucho después, ¿no? La exposición que hoy está colgada en el Instituto Leones de Cultura es enorme, ¿no? Uno se queda mirando y le supera, ¿no? Pero con él trabajamos desde la Fundación Jesús Pereda, de una manera un poco más modesta, pero con algo que él también siempre tuvo mucha ilusión de mostrar. Y una pequeña parte está en la sala pequeña del edificio del Instituto Leones de Cultura, que era su trabajo gráfico. Hicimos una exposición en 2014 que se llamó así, Humor gráfico en tiempos revueltos, donde recogimos, con la colaboración de Carlos Pérez Alfaro, otras personas, Ana, toda aquella tarea que él había hecho fruto de su militancia en periódicos como Mundo Obrero, en Pueblo, en prensa sindical, de comisiones obreras, aquellas comisiones obreras originales. Y bueno, fue una exposición que estuvo en el Museo de León, estuvo en el campus de Ponferrada, estuvo en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, la Casa de León en Madrid. No viajó mucho, pero con la que él se sintió muy honrado y como satisfecho, porque era los cuadros los conocíamos, pero aquella parte gráfica de su trabajo que fue importante como trabajador de la cultura, pues había pasado desapercibida desde el momento en que aquellas ediciones iban pasando mejor vida, ¿no? Y por último, en 2013, y es el vídeo que hemos visto al principio, en 2013 la Fundación Jesús Pereda le concede el Premio Diálogo. La Fundación lleva 16 años concediendo estos premios a aquellas personas o entidades que han puesto la cultura al servicio del progreso social de las gentes. Esto hizo Manolo Jular, y por eso nosotros en 2013 le concedimos este premio. Bueno, tenía muy claro si se lo merecía. Bueno, el jurado no tuvo duda, y hubo una gala que se entregó aquí, el premio se lo entregó Antonio Gamoneda, que era otro colega de aquellos tiempos, y gracias a esta circunstancia del premio y de la exposición, bueno, pues tuvimos unos últimos años de comunicación intensa, bonita y enriquecedora para mí, yo no sé si para él, ¿no? Y esto es lo que yo puedo aportar, ¿no? De la parte esta militante, de artista comprometido, que yo creo que era un ejemplo indudable. Bueno, pues sobre Toño, que debo decir que voy conociendo ahora más a fondo, aunque luego está por todas partes, pero yo he ido conociéndole sobre todo por su trabajo y por esa fascinante exposición que tuvo también en el Instituto Leones de Cultura, donde a lo mejor no te lo había dicho, pero robé un poquito de un testimonio que tú dabas a cámara. No recuerdo quién te hacía la entrevista. Héctor Escobar. Héctor Escobar. Bueno, porque además hablaba de Jular, ¿eh? Entonces tienes unos momentos muy interesantes ahí hablando de Jular. Y ya digo, ha sido después, bueno, porque tiene esas publicaciones que creo que merece la pena citar, como
publicaciones propias, o sea, ilustrando grandes obras, muchas, pero propias: El viaje de la luna, Paraíso, Sótano en llamas, y el más reciente, Mitología leonesa, en las ediciones, en relación con esta magnífica exposición. Y esos premios, que antes no he podido decir, pues también ahí están: la Society of Newspaper Design, 6 medallas de plata, 1 de oro y un reconocimiento especial del jurado por trabajos publicados en el diario El Mundo, desde abril de 1991, y en poesía, Gran Sur, Premio Eladio Cabañero, y Panorámica, Premio Internacional de Poesía, Ciudad de Pamplona. Entonces, bueno, creo que eras una compañía excepcional también para este momento, porque, como digo, luego hemos ido viendo que además colaboraste con Manuel Jular en muchas ocasiones. Si te parece, pues nos cuentas tú también cómo lo conociste y cómo ha sido esa relación entre los dos, cómo fue. Bueno, pues nada, muchas gracias, Teresa, y a todos vosotros por acercaros hasta aquí. Es un placer ver la sala llena y comprobar el interés que suscita la figura de Manolo. Yo, perdonad que vaya a empezar con un detalle pues intrascendente y que a lo mejor no tiene mucho que ver con Manolo, pero yo cada vez que pienso en Manolo, es decir, Manolo la persona, el semblante, no puedo evitar acordarme de un actor secundario de origen australiano que protagonizó cintas memorables, porque hace el papel de Pilatos en Ben-Hur, me parece que es. No, bueno, sí, en Ben-Hur me parece que sí. Y sobre todo me lo recuerda por un papel que realizó en la película de Richard Fleischer del año, los últimos 60, creo que es la película, donde coincide con actores como Tony Curtis, como Kirk Douglas, que es Los Vikingos. Ahí hay un personaje, que es el rey Aiela, que es una pena que no contemos con una foto del actor para que vieseis a Manolo Jular protagonizando una película de Richard Fleischer, porque es exacto. O sea, a mí me recuerda, siempre que pienso en Manolo, pienso en esa película, en Los Vikingos. No sé si te recuerdas del rey Aiela, que es un personaje torvo, truculento y pone unos gestos. Y a mí me recuerda mucho a Manolo por esa sotabarba y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, vamos a dejar a un lado el detalle. Acabamos de rememorar el aniversario del golpe de Estado del 23F hace un par de días. Y yo recuerdo la tarde como todos recordaron la suya, yo recuerdo la mía, iba caminando con unos amigos, acababa de salir del instituto, y iba caminando con unos amigos por la calle Santa Anonia en dirección a unos futbolines, a jugar al billar, ¿no? En ese momento, de una pastelería que había al principio de la calle, yo no recuerdo exactamente el nombre, salió una señora agitando los brazos, que han entrado allí pegando tiros y no sé qué. Y entonces, yo miré así, como que esta señora que está loca o qué. Y seguí para adelante. Una vez enterado de lo que estaba pasando, continué a los futbolines a jugar al billar. Es decir, esa era la conciencia que yo tenía en aquel momento del momento histórico que estaba viviendo el país, es decir, cero. Y entonces, claro, en ese momento me imagino a Manolo Jular haciendo fuego en un bidón para quemar documentos incriminatorios y buscando la forma de esconderse para salir disparado por los Pirineos en dirección a Francia. Porque la situación era esa, es decir, no... Era un hombre comprometido, era un hombre que ya había estado detenido por actividades subversivas que tenían que ver con la publicación de pasquines y tal. Y ese era el contraste. Así que a mí se me ocurre expresar mi relación con Manolo empezando por una relación de contrastes y afinidades. Poco después de esto, yo, que estaba haciendo tiempo para ir a la mili lo más tarde posible, pues me encontré de repente trabajando como diseñador gráfico para Gráficas Cornejo. Gráficas Cornejo en aquel momento pues era algo así como el Hispavos del diseño gráfico, es decir, era un edificio que contenía estudios de diseño gráfico, de montaje, la imprenta, todas las máquinas, todo estaba en la misma manzana.
y era todo un emporio de la publicidad y del diseño gráfico, porque llegó a haber allí trabajando 5 diseñadores gráficos simultáneamente, es decir, que no era moco de pavo. Paralelamente estaba la pata negra, la nobleza del diseño, que era Rodríguez y Jular. Y coincidíamos en el tiempo ahí. Pero yo no conozco a Manolo por su relación con el diseño gráfico. Lo conozco porque en Cornejo coincido con Toño García, un pintor astorgano, del cual podéis ver un soberbio mural en el Museo de las Tierras de León. Y Toño pues me introduce en el mundo de las reuniones, de las tertulias de los pintores de León, ¿no? Los pintores de la corte, les llamaba yo en algunos momentos, ¿no? Un poco buscando la provocación y contrastarme, ¿no? Yo ahí conozco a Manolo, conozco a Johnny Uriarte, conozco a todos ellos, a Modesto Llamas, a Castorina, en fin, y a Manolo Valdés, que estaba como la figura académica de referencia. Y Manolo, que vivía en Madrid y trabajaba en Madrid, pues venía de vez en cuando y participaba. Bueno, yo encontré en él y en otros, como el propio Toño García que mencionaba, en Johnny, en Eloy Vázquez, gente muy favorable, muy abierta a la novedad de lo que traíamos los barbilampiños de la generación del baby boom. En ese sentido me sentí plenamente arropado por ellos. Y el hecho de que no actuasen, digamos, como profesores o como maestros, pero que sin embargo lo fueran, me ayudó a percibirlos como un referente moral, no solamente en el ámbito de la creación artística, sino en el ámbito del pensamiento político, del cual, como os he comentado, yo era un absoluto ignorante de la época que vivía. Esto tiene su explicación, o quiero creer que la tiene, porque en los años 80 la generación a la que pertenezco buscaba de alguna manera dejar atrás toda una época de sinsabores y de melancolía a la que digamos, la gente de izquierda se había visto arrastrada por la situación que vivió, es decir, una posguerra donde no era posible hacer absolutamente nada. Y todo eso nos parecía algo triste, ¿no? Algo a superar, y sobre todo los 80 fueron una época de apertura en la que en León coincidió una inmensa cantidad de gente con 18 o 20 años y era un hervidero de proyectos y había una avidez por lo nuevo que nos llevaba, como digo, pues a rechazar un poco todo ese mundo anterior tan políticamente comprometido y de tanto sufrimiento. Para mí todo eso ha llegado después, y lo he comentado ya. Este es el momento en el que me gustaría, y sería impagable para mí, poder disponer del tiempo y espacio que compartir con Manolo. Y ese fue el inicio podría enrollarme más, pero no sé si debo. Bueno, es verdad que tenemos la posibilidad de sumar a vuestros testimonios, volver a ver ya los que están en la propia sala, con el vídeo de Vicente García Pérez, que ya está en abierto en YouTube, con lo cual esas 2 horas grabadas, donde estáis vosotros, pero también otras personas que importan, pues podrá verse tranquilamente desde casa. Quien ha pasado por la sala pues habrá visto que ahí están. A lo mejor le ha tocado el momento de Antonio Gamoneda o el de Manolo Valdés o otros de la familia. Bueno, ahora hay esa posibilidad de verlo entero. Está publicado en YouTube, gracias a Vicente, hoy como primicia, y para que sea fácil también estará enlazado en jular.net. Bueno, yo creo que vamos a seguir dando pie. Como hay mucha gente, no voy a poner ningún testimonio, que nos hubiera encantado quizá escuchar un poco a Antonio Gamoneda, pero bueno, si tenemos tiempo lo podemos poner después. Y vamos a adentrarnos, si os parece, más ya en la propia exposición. Una exposición que, bueno, para quien no haya visto todavía Manuel Jular, Creatividad Insurgente, o para quien, habiéndola visto,
quiera rememorar un poco, ya sabemos que nos muestra más de 300 obras prestadas por una decena de personas y entidades que se distribuyen en 3 espacios y no debéis dejar de ver ninguno, claro. Con la obra pictórica de sus primeros años, la más antigua, desde 1958, cuando tenía 19 años, primer cuadro, bien representadas las décadas de los 60, 70 y 80, con algunas esculturas, pruebas para murales, objetos personales y este audiovisual que os comento. Enfrente la sala polivalente centrada sobre todo en el trabajo como diseñador gráfico, publicista y editor de arte, con algunos retratos también y libros de artista, pero sobre todo hay ahí aportaciones de juventud todavía anteriores, 2 años antes, con ilustraciones para la revista del Colegio Mayor Reyes Católicos de Valladolid, donde fue a estudiar preparatorio de medicina y alguna asignatura de primero, llegó a aprobar, pasando por trabajos para el diario Proa, la editorial Everest, su labor en Rodríguez y Jular, esta agencia de publicidad que montó junto a su cuñado Eduardo Rodríguez, y una gran colección de chistes, caricaturas y portadas para revistas como Mundo Obrero, Unidad Obrera, de los 70, ya en Madrid. La revista Casablanca, publicaciones para el grupo Nuevo Lunes, El Siglo de Europa, que es donde ya desarrolló su trabajo remunerado, digamos, como trabajador de la cultura hasta el final de su vida, hasta jubilarse, vamos. En esa misma sala, además, podemos acercarnos al melómano que fue, con algunos homenajes visuales, algunos de sus músicos favoritos, y también con discos reales, como la portada del Corazón Manzana, que realizó para Los Cardíacos, o un CD para la pianista leonesa Belén Ordóñez, que interpreta Cachaturian, o esa muestra de la colección sobre la historia de la música moderna en León que realizó con Enrique Jiménez para el Diario de León. Y para mí, con 2 aciertos, el Caballero de la Paloma en la Garra, que nos encontrábamos en la entrada del Club Cultural de Amigos de la Naturaleza, ya nos contará el comisario cómo consiguió esa pieza, si quiere, y La música de la sala, una obra de la compositora leonesa Isabel Urueña, la compañera que tuvo mi padre después de mi madre, ¿no? Bueno, la exposición sigue y se completa en el CLA, en el Centro Leonés de Arte, con obra matérica de los años 90, muy bien enlazada con la producción netamente digital. Como saben, Jular abandonó por completo los pinceles en 2004, pasando a crear sus obras con ordenador, obras que después imprimía con plotter, o sea, impresoras de gran formato, sobre papel de alto gramaje y estabilidad de las tintas. Y así desarrolló muchas series de mayor o menor tamaño, algunas para tabernas como el Fornos o la Galería Ármaga, otras para grandes espacios como el Museo de León, en las que volcó muchos de sus homenajes a pintores, filósofos, científicos, también mujeres, hasta el final de sus días, en 2017. ¿Cuánta gente no ha visto todavía la exposición? ¿Podéis levantar la mano? Queda todavía. Bueno, pues para que os hagáis una idea, es para lo que cuento esto, porque ahora lo que sí me gustaría es preguntar a Ignacio y a Toño qué sentisteis, qué pensasteis al ver esta gran exposición retrospectiva. ¿Sorpresas, descubrimientos? Bueno, uno queda sobrecogido. Es decir, primero la dimensión que tiene la exposición y lo poco que sabía uno de este señor. Porque yo antes he contado esa faceta suya de la parte gráfica, que bueno, necesariamente nos la aprendimos haciendo la exposición. Y algunas otras cosas evidentemente habíamos visto, sobre todo de su última época, esta que decías tú que hacía de una manera ya no con pinceles, porque es la época en la que convivimos últimamente. Pero yo creo que cada uno sobrecogido por eso, por la dimensión, por la variedad, por la enormidad, por la diversidad, porque está todo, ¿no? Por un lado, y te obliga a examinarte a ti mismo de tus conocimientos casi cuando no vas viéndolo, ¿no? Y vas enlazando con lo que sabes del mundo del arte. Pero lo que me sobrecogió sobre todo fue, y lo dije el otro día en la radio, es el mismo acto de la inauguración, como en la sala, la gente que había conciliado esa inauguración, igual que hoy aquí,
la capacidad que este hombre tuvo para estar bien rodeado, ¿no? Y cómo en aquella sala el día de la inauguración pues estaba todo León, el todo León que tenía que estar, todo hay que decirlo también, ¿no? Luego era una exposición generacional o multigeneracional, porque ahí también entra Toño, como él dice, que iba un poco por detrás, o algunos íbamos por detrás, ¿no? Era una exposición generacional. Es decir, en realidad no estábamos solo honrando a Manolo, la exposición no solo honra a Manolo, sino toda aquella visión de personas como la que tenemos aquí, nos trae a la memoria toda una serie de nombres con los cuales hemos convivido y sin los cuales no seríamos lo que somos. Manolo encarna eso. Por eso yo hacía hincapié, aunque parecía una tontería con eso de lo de la calle, ¿no? Es decir, en realidad encarna a una generación de creadores, y no solo de creadores, de gente que combatió, que peleó y que vivió, amó, soñó y murió. Bueno, para mí, o sea, habéis visto todos la exposición, porque salvo 3 personas, todas la habéis visto. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues la posibilidad de contemplar simultáneamente, concentrado, pues toda una vida de creación. Es decir, porque abarca absolutamente todos los periodos. No está todo en la sala provincia, porque la parte de creación digital está en el CLA, ¿no? Pero bueno, es la posibilidad de asomarse a toda una trayectoria concentrada en una sala, y eso me parece impagable, porque uno percibe ahí digamos, la pulsión fundamental en la vida creativa de Manolo, que significaba que podía estar saltando de un estilo a otro, de unos intereses a otros, sin dar explicaciones y sin la más mínima preocupación, y hacerlo bien, además, es decir, practicar todas las etapas que practicó. Estaba está el abstracto, sin mencionar la etapa es decir, su labor como diseñador gráfico y como ilustrador. Centrándonos en la pintura está todo, está el abstracto, está el informalismo, está la obra más cercana al grupo Crónica, todo esto. Y a mí personalmente me interesó muchísimo más que el abstracto, toda esa etapa de pintura comprometida políticamente, ¿no? Más cercana al Paso o al equipo Crónica. Pues por lo que tiene de coincidencia con digamos, el pensamiento político y el activismo político y social de Manolo, ¿no? Y luego, bueno, sí, la etapa en fin, la parte que contiene las obras de ilustración y de diseño gráfico, pues demuestran que se puede simultanear la creación artística, pictórica, con todo ese mundo de la publicidad y del cómic y de la ilustración, sin que se te caigan los anillos. Es decir, que de alguna manera lo que nos demuestra Manolo es la posibilidad de reivindicar todo ese mundo sin caer en la tentación de considerarlos artes menores, ¿no? Y para mí eso es importante porque mi generación, que pues nos creímos que habíamos nacido debajo de un árbol como las setas, ¿no? Y que antes de nosotros no había nada, pues comprueba que hay ejemplos vivos que se pueden seguir. Es decir, si yo me decidí a trabajar como profesional, a dar el salto a Madrid, instalarme allí y dedicarme exclusivamente a esto, fue por la presencia de personas como Manolo Jular, que me demostraban que era posible hacerlo y hacerlo muy bien. Como Manolo Jular, como Tino Gatagán, como una serie de gente que estaban ahí como un ejemplo a seguir. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, pues... Claro. ¿A ti qué te parece la exposición? Porque tú has estado ahí detrás. Sí, a ver, a mí también me ha sorprendido el que pudiera ser montado un relato
que habiendo tanta cantidad de producción fuera a la vez coherente y ligero. Creo que eso se lo debemos al comisario de esta exposición. Ligero en el sentido de que, bueno, digerible más que ligero, es decir, lo puedes procesar, lo puedes entender. El desafío de contar el Manolo Jular creador total era grande, ¿eh? No se ha trabajado tampoco muchos meses porque no lo sabía, o sea, llevamos desde 2018, que fue la primera conversación, ¿no?, con Luis García, Max Ibarte, para empezar a hablar de una retrospectiva de Manuel Jular. Bueno, pues con pandemia por medio, distintas vicisitudes, ha hecho que, bueno, sean estos últimos meses, ¿no?, en los que se ha podido ir recogiendo, ¿no?, toda la obra. Entonces, para mí, el esfuerzo del equipo de Luis García y su equipo en el IRC ha sido grande también en mostrarnos un relato muy completo y digerible. Por supuesto, me ha emocionado muchísimo, claro, ver obra que ha estado en las paredes de tu casa más pequeña y cómo ahí cobra tanto sentido, ¿no?, y dialoga con otras. Y la verdad es que para mí lo más importante es lo que estoy recogiendo de la gente, de las propias firmas en los libros de firmas, de gente que cuando voy a la sala me comenta, o alguna con la que he visitado la exposición, y cómo llega incluso gente en absoluto entendida en arte, alguna ni siquiera había pisado nunca las salas, conecta cosas de una sala y de otra, conecta la obra matérica con la digital, por ejemplo, y me llegan a decir, sí, claro que es el mismo pintor, claro que es el mismo, ¿no? Y incluso dándome ejemplos, ¿no?, de signos que se repetían, ¿no? Bueno, me emociona muchísimo cada vez que voy, por supuesto, ¿eh? Me parece maravilloso. Eso hace también que sienta un poco la responsabilidad del día siguiente, ¿no?, cuando se desmonte, que, bueno, es un hito irrepetible por la generosidad también de tanta gente que ha cedido obra y un gran esfuerzo. Entonces, bueno, pues estoy contentísima. Pues que tienes que contarlo, porque nos examinas a nosotros, tienes que contar lo tuyo. Bueno, aquí lo importante hoy también creo que era, como decía, escuchar, no hablar, para mí escuchar. Sois dos creadores también, sois gente que está en la cultura de León, sois dos creadores ahora mismo, bueno, conectados con otros mucho más jóvenes. Por ejemplo, compartís editor, sí, ¿no? Como Héctor. Hay en León un gran dinamismo, creo, y una actividad cultural enorme. Yo la veo así, como persona que se fue y ahora vuelve de vez en cuando. Y ahí entonces me quedo también con esa gana de preguntaros un poco, y luego si el público quiere también hablar sobre ello, ¿cómo construimos memoria? ¿Cómo ponemos en valor toda esta construcción, desde atrás, digamos, desde el inicio de la democracia, bueno, un poco antes, desde el final de la dictadura, inicio de la democracia, para que nos sirva para las gentes de hoy, ¿no?, y el futuro? ¿Qué pensáis? Bueno, sin entrar en el fondo, hacer memoria es militancia en este momento frente al vendaval de la no memoria. Estamos expuestos al vendaval de la no memoria. Por lo tanto, hay que pelear porque la memoria esté en la superficie de todos nosotros, de la sociedad, y que tenga el hueco que debe tener. Memoria democrática, memoria histórica, memoria artística, memoria cultural, memoria de la ciudad, memoria de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos memoria, nos construimos como parte de la historia también. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que decir es eso. Es decir, cualquier recuperación de lo que hemos sido, por lo tanto, como decía Toño, que no hemos nacido como una seta, sino que hemos sido engendrados, esto es capital. Esto es capital. Hacerlo en el terreno cultural, pues evidentemente no se puede dejar de atender, ¿no? Como yo decía en la radio, la cultura es lo que respiramos, y si no respiramos, pues la palmamos directamente.
Por lo tanto, rescatar lo que es nuestra propia memoria cultural resulta necesario también para, pues supongo que para seguir siendo creadores, quienes sean creadores, cada uno en la disciplina que sea. No tiene más importancia una que otra, ¿no? Y el valor, y vamos a decir, y la intervención necesaria de las administraciones públicas en esta batalla, que como he dicho ahora no viene bien, ¿no? Me parece que viene una ola fatal. Y por eso también vuelvo a mi calle, vuelvo a la calle. Es decir, la memoria se construye desde lo pequeño yendo hacia lo grande. Es decir, se construye desde el barrio construyes la ciudad, desde la ciudad construyes el país, desde el país construyes el mundo. Y esa escalera, esa construcción tiene que colaborar decisivamente la administración pública. Antes he criticado que el ayuntamiento ponga nombres de cofradías a las calles y no quite los nombres franquistas. Esto es la contramemoria, porque claro, alguien dirá, no, la ola que viene es la que está por ahí fuera de la extrema derecha. No, es que está en el ayuntamiento, directamente. Eso es la contramemoria, ¿no? Bueno, pues sería imprescindible, y reivindico, lo digo por enésima vez, que en el barrio de los artistas haya un hueco para la memoria de Manolo Jular. Bueno, me sumo, por supuesto, a eso. Y hablas de la memoria y claro, la memoria es absolutamente necesaria. Solo pueden temer la memoria aquellos que tienen algo que ocultar, ¿no? Los que tienen cadáveres en los armarios, que por lo visto hay muchísima gente todavía que tiene cadáveres en los armarios, ¿no? Y quizá de eso depende su supervivencia económica, ¿no? Pero bueno, no quiero ir por ahí. Pero la memoria es siempre un proceso creativo, ¿eh? La memoria es recreación y en la mayor parte de los casos consiste en elegir un relato favorable, en el que salgamos bien retratados, ¿no? Esto no quiere decir que implique mentira, ¿no? Sino que es inevitable la memoria como una suerte de obra de ficción, como un relato, y aquí quería llegar. Es decir, el relato de la deriva cultural de León centrada en las artes gráficas, en la pintura, en todo esto está por hacerse. Y en este sentido, yo no me canso de agradecer lo suficientemente a Luis García y al Instituto Leonés de Cultura su labor en este sentido. Afortunadamente hemos contado con este homenaje que yo creo que la ciudad de León tenía pendiente con Manolo Jular, pero estamos en ese camino todavía. Es decir, hubo lugares en los que la creación artística, sobre todo la que yo conozco mejor, que es la centrada en los 80s y en la transición, se reivindicó como seña de identidad de esas ciudades. Y me refiero, por ejemplo, a Barcelona o al ámbito de la costa mediterránea de Valencia, donde existió una pléyade de dibujantes, de cómics, de ilustradores, que se les apoyó como una de la posibilidad de representar a la ciudad de la que partían, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, Mariscal. O sea, ¿no? Eso lo reivindicaron y supieron hacer de ello una bandera, ¿no? Y yo creo que aquí se podía haber hecho y no se ha hecho. Y lo mismo que se podía haber hecho con el mundo del arte, se podía haber hecho perfectamente con el mundo de la música, ¿no? La cantidad de grupos de música pop y de rock and roll que han surgido de aquí y que no se ha reivindicado como una parte más de un ángulo identitario de la ciudad, pues no entiendo por qué. Pero bueno, estamos en ese camino, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido de momento. Sí, yo creo que estamos en ese camino. De hecho, pues estamos en ese camino. Hay más nombres de los que han salido, bastantes más, o de los que van saliendo, ¿eh? Es un trabajo por hacer. Seguir las pistas de algunas de estas personas, además, nos irán trayendo a otras. No es imposible. Personalmente lo estoy haciendo para el diseño en la región de Murcia, eso sí, un trabajo colectivo, co-creativo, colaborativo, de bastante gente remangada, ¿no? Bueno, se podría hacer si queremos hacerlo, también si se considera que es importante, ¿no? Pero ¿para quién lo hacemos?
Claro, no lo podemos hacer para personas que tenemos, como en mi caso, 67 años. Tenemos que hacerlo para la gente que viene detrás, ¿no? Dejarlo bien armado. Y por eso, y también por innovar un poco, me encanta poder enseñaros, recordar que en 2017 el alumnado de Carlos Cuellas hizo un homenaje a Manolo, interviniendo sobre su cara y coloreándola y haciendo un mural en los maristas, y por eso también pues quiero que hoy empiece, si os parece, el diálogo ya desde la parte del público. 3 alumnos que tenemos con nosotros, si es que quieren decirnos algo, alumnos que también, como los que veis, están visitando la sala y están pues empezando también a construir su sentipensamiento. Voy a poner un ejemplo, porque luego en jular.net pues podremos ver más. A ver si nos dan el audio. Leones de Cultura. Voy a empezar desde el principio. Esta obra forma parte de la exposición retrospectiva de Manuel Juglar, Creatividad Insurgente, organizada por el Instituto Leones de Cultura. La obra se encuentra actualmente en el edificio Fierro, en León, rindiendo un homenaje póstumo a este influyente artista leonés. Manuel Juglar es un ejemplo vibrante de su lengua expresionista abstracto, donde la fuerza reside en el contraste cromático y la gestualidad de la mancha. El cuadro presenta una composición dominada por un fondo rojo intenso y texturizado que envuelve las formas centrales. En el centro destaca un eje vertical. Esta segunda obra de Manuel Juglar mantiene su característico estilo informalista, pero introduce elementos simbólicos y una paleta de colores más contrastada que la anterior. La composición se organiza en torno a un vibrante rectángulo central de colores cálidos, que parece irradiar luz desde un fondo oscuro, casi negro. Lo más llamativo de esta pieza es la inclusión de huellas de manos blancas en la parte inferior. Al igual que en sus otras creaciones de este estilo, utiliza técnicas como la pintura matérica y estampación directa. Tenemos 2 piezas más, pero si os parece, pues las colgaremos para que puedan ser vistas. Y vamos a dar la bienvenida a 3 estudiantes de Carlos que nos acompañan, y si os parece, os presentáis y nos contáis lo que queráis. Os daremos un micro. Vamos a ver. Nos decís vuestro nombre, si os parece, el curso que hacéis y un poco qué os ha parecido también la exposición y esta sesión, o lo que queráis. Somos los alumnos de Carlos Álvarez Cuellas y venimos a presentar la exposición de Manuel Juglar. Entonces, lo que hemos visto en esta exposición son unos cuadros que, como ya han puesto ahí un ejemplo del trabajo de unas compañeras, hemos tenido que dar nuestro punto de vista de ese cuadro y qué creíamos que representaba, cosas así. Y bueno, poco más. También hemos hablado, como ya habéis contado, del trabajo que ha hecho Cuellas acerca de Manuel Juglar en 2017 con su muerte, haciendo un homenaje pintando sus caras, y en 2025 en 2026 con esta exposición, pues llevar a los alumnos de primero a cuarto de la ESO de primero a cuarto de la ESO, pues a la exposición de Creatividad Insurgente. Bueno, yo soy Álvaro Fernández Alonso y pues básicamente lo que han dicho mis compañeros. Fuimos hace una semana o 2 a la exposición de Manuel Juglar y pues tuvimos que describir una obra que hizo él y pues básicamente lo que representaba o lo que nosotros creíamos que representaba. Y pues
en general nos pareció algo interesante porque, bueno, luego sentimos la pérdida de Manuel Jular y deciros que pues no estamos tan alejados de este sentimiento. Muchas gracias. Os podéis quedar si queréis o retiraros, que teníais algo que hacer, creo, ¿verdad? Un compromiso. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, por la sala han pasado, yo creo que ya un centenar de estudiantes de secundaria de distintos centros y también de asociaciones. Son las sesiones y las visitas guiadas que se hacen también por la mañana. Bueno, eso es uno de los asuntos a trabajar, ¿no? Y a innovar, cómo conectarnos más con la gente joven, ¿no? Bueno, si os parece, pasamos ya a un momento en el que quien quiera tomar la palabra, pues no tiene más que levantar la mano. Vamos poniendo un poco de orden y pasamos el micro para que haya un buen sonido para la grabación, si os parece. ¿Quién se anima a contarnos? Sí, buenas tardes. Toño Benavides ha dicho que el 23F Manolo iría a quemar los papeles. Yo no hablé con él de eso, pero seguro que no. Manolo y toda la gente de izquierdas que había en ese momento en el país intentamos contactar con todo el mundo para explicar lo que podía ocurrir y echarlo para atrás. Es decir, hubo gente que fue a la emisora que había en Ordoño, donde se intentó conseguir el micrófono para explicar a la población lo que pasaba y donde el director, señor Millot, expulsó a los que iban a explicar el asunto. Pero estoy seguro que Manolo no se fue a quemar papeles a su casa, iría a quemar lo que fuera, pero no papeles en su casa. Gracias. Por alusiones, no quería yo sugerir cobardía en el cumplimiento del deber, ni en la defensa de las posiciones propias, no, ni mucho menos. Lo que quería dar a entender es que Manolo, como otros tantos, se jugaban muchísimo más que otros. Los jugabais, ¿no? Entonces, quede claro esto. Gracias. ¿Quién se anima? Tenemos aquí a personas que lo han conocido íntimamente. No sé si mi tía Camino también. Sí, por ahí tenemos, quizá lo voy pasando yo. Ya. ¿Alguien que eche una mano y va pasando el micro o no? Entre todos vamos pasándolo al siguiente, si os parece. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Quino y allá por el año 75 estaba haciendo la mili en el gobierno militar de León. Curiosamente, allí coincidimos otro pintor, yo soy pintor, que se llamaba Emiliano Ramos y Miguel Escanciano. Estábamos los tres allí. Éramos muy cercanos a la figura de Jular, aunque nosotros teníamos un pensamiento más bien ácrata y estábamos todo el día incordiándole bastante. Él nos arropaba constantemente. Y estando en el servicio militar, Emiliano Ramos, ya desaparecido desgraciadamente, y a quien le debemos un homenaje y una recopilación de su obra, pues Manolo nos propuso que hiciéramos una exposición en el CECAN, en el año 76. Estábamos todavía en el servicio militar. No nos daban permiso los militares para hacer ningún tipo de actividad de este tipo, ¿no? Y a nosotros nos dio exactamente igual. Sabíamos que el CECAN, bueno, pues se conocía por lo que era la sede en aquel entonces del Partido Comunista de España. Y nosotros, sin embargo, Emiliano Ramos y yo hicimos una exposición de cultura, una exposición de pintura, amparados por Manolo Jular. Todavía se lo agradezco infinitamente. Fue nuestra primera exposición.
tengo un cartel que lo puedo poner a disposición de vuestra. Gracias. Y bueno, ese fue el primer agradecimiento que tengo que tener. Y después hubo una anécdota por aquellos días que estábamos en un bar del Húmedo, cómo no, con Manolo, y estábamos tranquilamente charlando y aparece un hombre fornido, alto, borracho, en plan muy energúmeno. Era el dueño de un local del Húmedo y le habían pintado en la portada, en la pared de su bar, le habían colocado una hoz y un martillo con las siglas de Grapo. Y se fue derecho a por Manolo. Y le empezó a insultar y a decirle no sé qué y tal. Y Manolo, con una tranquilidad absoluta, nosotros estábamos bastante asustados, porque el hombre estaba muy agresivo. Y Manolo, con una tranquilidad absoluta, le dijo, mira, yo no te he hecho eso y esa gente no son los míos. El otro seguía muy agresivo, casi a punto de pegarle, y Manolo continuó absolutamente tranquilo y le dijo, te vuelvo a repetir que esos no son los míos y yo no he hecho esto. Aquel día no solamente nos dimos cuenta de que le admirábamos por la obra que tenía, por la ideología que tenía, sino porque además era un valiente. ¿Quién se anima? ¿Por ahí había alguna mano? ¿Nos ayudas tú, Jorge? Gracias. ¿El siguiente? ¿Alguien más? Bueno, no sé lo que contar de Manolo, habéis contado muchas cosas. Voy a contar una anécdota que es muy simpática y es, yo mantuve muchísima amistad con Luis García Zurdo hasta que se murió. Éramos de llamada diaria, ya había muerto tu padre. Pero después de mucho tiempo, no, eso fue justo cuando sacó tu padre la obra gráfica, la obra impresa con ordenador. Y me dice Luis, dice, este Manolo siempre nos adelanta por la derecha. Porque dice, el futuro de la pintura está en lo que está haciendo ahora. Y tenía toda la razón, es verdad. Manolo fue un innovador absoluto y total de la pintura y con mucha facilidad. Yo recuerdo que una vez en la librería, no era librería, todavía era kiosco, estaba yo haciendo una especie de retrato de un viejo con una botella en el bolso y la verdad es que no estaba muy agraciado el dibujo ni la pintura. Tenía allí y bajó, recuerdo que eran las 10 de la mañana, y agarró los pinceles y lo terminó yo creo que en 10 minutos. Un cuadro magnífico. La facilidad de Manolo era sorprendente. Compartí cuatro meses de estudio con él y bueno, las cosas afloraban con mucha facilidad. Creo que tenía mucho talento sobre todo para, yo siempre he dicho que es el periodista de la pintura leonesa. Lograba meter las noticias en los cuadros. Él había un evento político y lo trasladaba solapadamente a la madera o al lienzo. Y bueno, yo he estado toda la vida con él hasta que se murió. Evidentemente puedo contar de él todo, pero casi me va a ser más rentable escribir un libro. Pero sí, es verdad. Pero sí, creo que es un artista, yo no me puedo remitir a León, yo creo que es uno de los mejores artistas españoles. Tengo algunas anécdotas de algunos colegas suyos, como de Millares, que quiso arrastrarle a exponer en Madrid. Manolo lo desechó, hacer una exposición con Millares, de aquella era importante. Al final quiso cambiar pintura con él, pero al final Manolo no accedió a nada. Me acuerdo en tu casa, Tere, una reunión muy interesante con Luis de Pablos, el compositor, que tendrás a lo mejor alguna nota por allí, y subí a comer los domingos a casa. O sea, ha sido, pues, no sé, toda una vida. La exposición de 2005 del Ayuntamiento del Patio de la Diputación fue súper interesante. Además, él ahí tenía como un recuerdo clavado de la exposición con Vargas, la primera que habían hecho en la Diputación. Y un día hablando, tomando el vino, pues
pues debió de ser en el 2004 a principios, una cosa así. Le dije, cuéntame qué ya habéis llevado a aquella exposición y tal. Bueno, contó alguna cosa y dice, oye, ¿por qué no hacemos una exposición? Pues venga. Ya había expuesto yo un par de veces dos veces. Pedimos el patio de la Diputación y pedimos los bajos del Ayuntamiento, que todavía estaban libres prácticamente, enteros, no estaban parcelados como están ahora. Y allí montamos una exposición en el 2005. Por supuesto, tu padre dijo que él llevaba pintura y yo escultura. Y yo creo que fue una exposición interesante. Por allá andan los papeles. Y bueno, toda la vida pues hasta el final. Alguien que no lo ha conocido personalmente, ¿no? Marta, y sin embargo eres galerista. ¿Has visto la exposición? He visto la exposición, que me ha encantado, pero realmente descubrí a tu padre, a Manolo. En el Hotel Quindós tenían una obra digital suya y había visto alguna cosa, pero me impresionó muchísimo aquella visita a tu casa, que me enseñaste un montón de obra y descubrí, bueno, pues todo lo variado de la obra, la calidad, me encantó, y ahí es donde le descubrí realmente. Pues bueno, siempre trato mucho con Juan Carlos y me ha contado muchas anécdotas y muchas historias. Siempre surge Manuel en las anécdotas, pero realmente, claro, yo no soy de aquí, tampoco no le conocía. Y lo que más me sorprendió en la exposición, bueno, es impresionante y toda la obra que tiene, pero me sorprendió esa primera visita a tu casa donde descubrí toda la obra de las diferentes épocas de Manuel. Y tú, Luis, ya que estás también ahí tan cerca, ¿te animas a contarnos? Hay dos cosas que la gente me pregunta mucho. Una es, ¿de dónde ha salido la pieza del CECAN? ¿Dónde estaba? ¿Se puede contar? No, bueno, a ver, el tema de que la pieza del CECAN aparezca es muy fácil, me refiero. En un momento determinado, responsables del CECAN extinguido ya, que ya había desaparecido, bueno, pues deciden que se deposite en el instituto, me refiero. Esa es la única razón. Y lógicamente, pues bueno, el instituto aceptó lo que era el depósito indefinido, porque lógicamente la propiedad no tiene un elemento de concreción y al desaparecer la asociación tampoco se puede hacer una donación explícita, sino que tiene que ser un depósito que quede en el tiempo y que lógicamente luego pues la custodia de la pieza legalmente pase ya directamente a la colección como consecuencia de que hay una custodia durante unos cuantos años. Entonces, bueno, esa es un poco la situación. En realidad es una pieza fundamental, me refiero, clave, porque bueno, conexiona por un lado el punto de inflexión de todos estos artistas de esta época, me refiero, que realmente bucean en el pasado, y bucean en el pasado desde la perspectiva de tomar a iconos de la pintura para reconvertir y generar una obra artística individual propia con sentido. En este caso, más en concreto, con un sentido político evidente, claro. Además es una pieza articulada que se abre y aparecen las pistolas que han estado ahí hasta hace 4 días, ¿eh? No explico. Todavía en la transición veíamos a mucha gente de Fuerza Nueva que llevaba la pistola en la chaqueta. Eso era bastante frecuente aquí en León, no os explico. Por eso el tema de la transición es bastante compleja y es una pieza bisagra en ese periodo fundamental, en donde representa precisamente esa imagen del Rejo, de ese personaje, representa ni más ni menos que la estructura política del franquismo, de la dictadura, la fusión o la representación o la evocación de ni más ni menos que Felipe II y la fusión del Estado con la Iglesia. Bueno, es una pieza que simbólicamente tiene una fuerza impresionante y potente, ¿no me explico? Y ese es el origen, me refiero, de la... La otra pregunta que me hace la gente a veces es
cómo no se luchó por conservar el mural de la Venatoria. Bueno, es bien fácil, ¿eh? Me refiero. Habéis estado hablando de la memoria. León no tiene memoria. León ha estado destruyendo su memoria. Es todo falso, es todo mentira. Y da igual el partido que esté. Yo he trabajado con todos los partidos y os puedo asegurar que, lógicamente, cuando intentamos reconstruir la memoria, dejarla fijada, nadie apoya. Así de claro. Y que quede bien clarito y bien constatado. En León la mentalidad es que solo hay una parte de la memoria histórica y del arte. La otra no existe. Y no existe apoyo institucional por ningún lado. No se explico. No de una institución, sino de ninguna institución. ¿Vale? Los esfuerzos que se han estado haciendo en el Instituto Leonés de Cultura por recuperar la memoria artística y plástica han quedado en el vacío. Han caído en el vacío. El catálogo razonado de Castorina, de Herminia de Lucas, nos explico, dos ejes fundamentales del feminismo radical en el periodo más duro de la dictadura, que está ahí, nos explico, un comportamiento ético y moral, ni siquiera se ha valorado, ¿de acuerdo? Pero tampoco se ha puesto en valor, exceptuando la donación de Herminia de Lucas, la puesta en valor de esas figuras. Ni siquiera existe un espacio para construir esa memoria, que no es nuestra memoria, es la memoria de León vinculada a todo lo que es el entramado complejo, difícil del arte contemporáneo español. Hay que recordar como Camín, un asturiano muy importante, tiene obra en León y Jaime Quindós trabajó con él muchísimo. ¿Me explico? Bueno, pues curiosamente parece ser que Camín nunca ha existido, ni siquiera está en las colecciones, pero tampoco va a estar. Y sin embargo tenía una vinculación muy directa precisamente con Jular. ¿Me explico? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el caso de Elías Benavides, nosotros acabamos de incorporar 3 piezas a la colección. 3 piezas a la colección de Elías García Benavides. ¿Esto es posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado. No se ha trabajado durante años, años y años. Nos hemos dedicado a tirar el dinero en otras cosas. Bueno, quizá estamos empezando. Sí. No, no estoy enfadado. Estoy diciendo las cosas bien claritas, ¿eh? Procuro decir las cosas bien claras y simplemente voy a dar un dato histórico que quizás tú conozcas perfectamente, ¿vale? ¿Me quieres decir a dónde fueron los fondos económicos de la venta de Pallarés hecha por José Antonio Díez Díez? Ya quisiera yo saberlo. ¿No? Pues si quieres te doy yo un dato. Hay un museo que es la Vergüenza de León, ¿de acuerdo? Muy cerca de Boñar. Ah, sí, ya sé. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Sabes quién lo pagó? Pues ya voy enlazando. Ah, bien, pues enlaza. No se explico, enlaza. ¿De acuerdo? Es decir, la Diputación se queda sin Pallares un espacio de 7.000 metros cuadrados, ¿vale? De 7.000 metros cuadrados para regalar el dinero a un multimillonario, ¿vale? Con nombre y apellido, que se dedicaba a cazar jirafas y elefantes, ¿vale? Por si no nos acordamos o no nos enteramos, con ese dinero hubiéramos construido la memoria artística de León, ¿de acuerdo? Hubiéramos catalogado mucha gente. Sendo está sin catalogar, ¿eh? Sendo es un artista fundamental, clave, en la historia del arte español. No leonés, español. Antes hablaba de Emiliano Ramos, ¿no? Por ahí. Esta institución fue incapaz de poder articular una exposición retrospectiva porque no había dinero, ¿vale? Estuvimos trabajando durante 2 años sobre ese proyecto. Todo quedó en el vacío. Cuando queráis sigo, ¿vale? Pero prefiero que habléis de otra cosa. Sí. ¿Quieres hablar tú? Bueno, vamos a cambiar, sin, por supuesto, sin que caiga en saco roto, además queda grabado lo que has comentado. Bueno, hay una manera de construir. Sí. Sí, estoy segura de que no lo hubieras dicho si no lo tuvieras muy claro. Pero bueno, es verdad que también estamos en una clave, a lo mejor, de ir construyendo de otra manera, desde ahí, y sumando distintos esfuerzos. Desde ahí, por ejemplo, el mundo académico
ha escrito poco sobre Jular todavía, ¿no? Creo yo, queda mucho por hacer, ¿no? Rosa María Olmos, que tenemos aquí, ya tú escribiste en una tesis sobre el informalismo. Tenemos aquí, bueno, estamos también empezando a encontrar también en Internet otros textos académicos, y eso también se incentiva, ¿no? Hay que incentivarlo. Bueno, no demasiado sobre Jular en concreto, porque mi tesis era sobre el informalismo, es decir, el movimiento, ¿no? Cómo se desarrolló y clarificarlo en lo posible en León. Y luego, claro, sobre los artistas que participaron en él, pues hacían referencias extensas, pienso yo, pero no exclusivas, no monográficas de cada uno. Por lo tanto, lo que se escribe cada uno de ellos, entre ellos Jular, pues no es demasiado. Yo procuré profundizar dentro del contexto del trabajo, que tampoco podía prorrogarse. Ya se me hizo largo, pero bueno, eso ya era culpa mía, ¿eh? Y que no se prolongara demasiado, ni fuera excesivamente extenso. Entonces, dentro de eso, pues está lo que me pareció correcto y oportuno. A mí y a mi director de tesis, que el pobre no pudo verla terminada, que era Javier Hernando. Y bueno, pero antes de hablar de Jular, que hablaré ahora porque es para lo que estamos aquí, y recogiendo el tema este de la memoria y de esto que hablabais ahora, me apetece recordar a otra persona que también es otro olvidado, y es Enrique Estrada, que formaba parte de esa generación, aunque era más mayor, bastante más mayor, pero es que yo en la Venatoria había un mural, no sé si le visteis en su momento, que estaba en la piscina de la Venatoria. Era un mural muy bonito, y cuando yo lo vi estaba ya bastante destrozado, vamos, estaba sentenciado. Y efectivamente ya me he enterado que ha desaparecido. Bueno, ya desapareció hace muchos años, y aquello sí que se perdió, porque se perdió. Claro, estaba en un sitio que estaba la piscina, y claro, estaba un ambiente de mucha humedad, y se corroía toda la pared, y poco a poco fue desapareciendo. Pero bueno, quiero mencionarle también a Enrique, que era otro valor importante. Y de Jular, pues volviendo ya a la pintura, que lo de las anécdotas es muy bonito y muy interesante, pero bueno, también lo de la pintura en sí mismo, ¿no? Viendo el otro día la exposición y viendo el vídeo de sala que había, y escuchando al profesor Valdés, me hizo caer en la cuenta de una cosa que probablemente la tenía, pero no me había aflorado, ¿no? Y es esa capacidad que tenía Jular para, dentro de un cuadro, construir muchísimas capas de contenido diferente. Y él ponía como ejemplos los bodegones, y comentaba que una pintura tan apacible en teoría como son, y tan aséptica y tan poco dada para la polémica como son los bodegones, ¿no? En Manolo, según él, y yo creo que tenía razón, había muchísimo contenido detrás, muchísimas formas de lectura, ¿no? Dice una palabra que ahora mismo no recuerdo, había mucho ruido en esas pinturas, ¿no? Y entonces creo que es cierto. Y se justifica, vamos, se puede ver en eso, fíjate, si en los bodegones hay ruido que no va a ser en otras pinturas, ¿no? La cantidad de posibilidades de lectura que hay en ellos. Y luego, también otra cosa que a mí me gusta, y que ya como no voy a intervenir más veces, lo voy a decir ahora ya, pues esa pintura de él, que es fuerte de colores, ¿no? Con estos colores tan contrastados, tan intensos, tan saturados, como son los rojos, negros, amarillos, tal, que aparecen en la pintura informalista, sobre todo, vamos a ver, la pintura de Jular, el informalismo viene y va y tal, como otros lenguajes, ¿no? Entonces, a mí esos colores me parece que y que además son muchos cuadros que están inspirados en la música, me parece que hay hasta una complicidad sinestésica entre los colores y la música, entre el sentido del oído y el sentido de la vista. Y me parece que, bueno, que a lo mejor si los científicos o esta gente que es capaz de estudiar esas cosas podría tener ahí un campo de estudio muy interesante. Aparte de eso, son muy bonitos, ¿eh? Gracias. ¿Hay algún músico en la sala? ¿Os apetece comentar algo, Ildefonso o Coba? Porque la música está ahí todo el tiempo también, lo sabemos, ¿no? En Jular. Sí, bueno, no pensaba, pero... Mira, se me ocurría, y lo he tenido así como latente,
reparar en algo que, si no es por esta exposición, yo no hubiera posiblemente reparado, que es que frente a una, es exagerado decir épica, pero en Manuel Jular hay una épica por las causas sociales, la conciencia, todo eso lleva a que su pintura, siendo básicamente pintura, eso está muy claro, es decir, no es programa, no es propaganda, pero hay épica. Y yo he disfrutado enormemente en los momentos que encontré en la exposición de la intimidad de la belleza, que era algo que no tenía, injustamente, por supuesto, asociado con un pintor de las proporciones, como acaban de nombrar ahora, capaz de tantas variables en el formalismo o como alguien dominando así las formas y los colores. Pero hay momentos en esa exposición que para mí han sido los más emotivos, que es eso que llamo, bueno, pues hay pintores que inmediatamente encuentran la belleza. Su programa es la belleza de la pintura. Parece que yo al menos no tenía a Manolo asociado con este tipo de pintores, ¿no? Y me he encontrado con eso, sobre todo en la obra más antigua, eso que habéis tenido, tú decías antes, Teresa, eso que habéis tenido la familia, esa intimidad con cuadros que me han parecido hermosísimos, cuadros que tienen poco ruido en apariencia, pero que hablan de un pintor capaz de ponerse a pintar belleza. Eso lo he descubierto y no lo hubiera descubierto si no hubiera sido por esta exposición. Gracias. ¿Alguien más que quiera dejar algún testimonio? Si no, nos vamos despidiendo. Son las 8:30, tenemos más tiempo, pero bueno, por ahí al fondo. Nada más comentar que sobre el título de esta reunión, que es Sentipensar. Hoy venía por la calle, bajando la calle ancha, y oía a alguien, gente que no era de aquí, que León está sobrevalorado. Y bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser. Pero lo cierto es que no ven León. No ven León. No ven León porque, en verdad, desde que los que nacimos en esa generación de los años 60, Jular nos hizo echar raíces en este pequeño sitio y llevar eso por donde hemos rodado toda la vida. Una sensación de rebeldía también, que la tenía. Y sin más, o sea, que León no es solo lo que la propaganda ofrece a la gente, sino que estamos aquí y somos León, o sea, cada uno de nosotros. Nada más. Bueno, si no hay más palabras, sí. ¿No estás? No sé cómo funciona. Acercas a la boca, así está. Está encendido. No, mira. ¿Ya me oyen? Vale, muy bien. Bueno, antes, por la parte de la izquierda, como han empezado con las anécdotas, y bueno, de hace muchos años, claro, las mías son de hace nada. Estuve con Manolo 13 años, pero quiero contar una por lo del 23F y todo eso, y la parte política de Manolo me ha hecho recordar. No sé si en esta sala la sabe alguien más. Hay por ahí un dicho que los rojos son a veces los mejores pintores de vírgenes, de santos, y los actores rojos son los
que han hecho los mejores papeles de Franco. Le hace al actor Juan Diego, al que me gustaba muchísimo. Manolo sé que lo conoció en los años 80, era un rojo, y todos le conocemos en Los Santos Inocentes, por lo menos, y en alguna otra película que creo que hizo de Franco. Bueno, pues Manolo, en el año 2013, un amigo de él, Javi Puente, que era el abad de la cofradía Minerva, ¿no? Minerva de Veracruz, le encargó que hiciera el cartel de Semana Santa de esa cofradía. Bueno, lo hizo en formato digital y cogió la Piedad, que suele salir con ellos, y le dio la vuelta al Cristo. La Piedad, bueno, sabéis que es la Virgen del Camino, entonces siempre se le ve al Cristo de perfil. Él lo dio la vuelta, se le veía la cara, lo adornó como le pareció, quedó una cara de sufrimiento de lo que debería de significar la Semana Santa. Yo no soy creyente, Manolo tampoco, pero si entiendes eso, que es un hombre que sufría, si te crees la historia. Bueno, tuvo mucho éxito el cartel, no sé, te mando una foto algún día. Y a las pocas semanas sonó el teléfono en casa, lo cojo yo. Entonces una voz muy seria me dice, don Manuel Jular, por favor. Y ya digo, bueno, esto es importante. Digo, sí, ¿quién le llama? Y dice, le llama de parte de, soy el secretario del obispo de León, que quiere hablar con don Manuel Jular. Entonces, yo me quedo, le digo, Manolo, quiere hablar contigo el obispo de León. Entonces, bueno, el obispo de León le quería felicitar por el gran cartel que había hecho de la Semana Santa de la cofradía Minerva y Veracruz, porque verdaderamente había llegado a conectar con lo que supondría eso si existiera de verdad, si los creyentes lo piensan, que es un hombre que estaba sufriendo, no los folclores que se montan ahora con esa fiesta. Bueno, la anécdota del obispado, pues eso, enlaza con lo de los rojos, pintan muy bien a esas cosas, y los actores hacen muy bien de fachas. Gracias. Bueno, vamos a ir terminando. Los que, habiéndonos criado en León, venimos de vez en cuando a León, también nos sentimos de León, pero vivimos fuera, o hemos vivido pues 40 años en mi caso, y traemos gente de fuera. Esta exposición es una gran excusa y un gran aglutinador. Se enamoran de este artista, se enamoran de lo que fue capaz de aglutinar alrededor, no solo él, digamos, del ecosistema, ¿no? de otros creadores, ¿no? De distintas disciplinas, se enamoran de León. Yo me enamoro de León, me enamoro de una ciudad que tiene, por ejemplo, una asociación como Flora Tristán con 50 años de vida dedicada al feminismo, de la belleza tremenda que tiene la ciudad y de sus muchas posibilidades. Entonces, bueno, pues yo estoy ahí en esa clave, disponible a seguir también recibiendo información, documentación, mi hermana y yo también, las dos juntas, y invitando a que esto siga. Es solo un primer paso. Lo dijimos en una comida del día de la inauguración de 27 personas, y los que no pudieron venir, pero ahí estabais. Es un inicio. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Un inicio de construir esto en lo que creemos. Memoria, estas generaciones, este ecosistema conectado, esta enorme producción creativa en todas las disciplinas de gran calidad, pues a ello. Bueno, muchísimas gracias por todo.